nos anunciaba una fuga nada más de Sergio Domínguez, de Jesús Rosendo, Alberto Fernández de la Puebla y también de Diego Gallego, así que tenemos representación burgalesa también. Hola, ¿qué tal? Saludos. 4 días después de la clásica de San Sebastián, el ciclismo vuelve a asomarse en esta ventana de Teledeporte. Lo hace con la 31ª edición de la Vuelta Ciclista a Burgos, que arranca este miércoles desde la localidad de Oña, meta en la línea de Briviesca. 15 equipos, entre ellos Euskaltel Euskadi con el campeón olímpico en sus filas Samuel Sánchez y el equipo Kes de Par con un Alejandro Valverde con muchas ganas de bicicleta después de esa ausencia obligada del pasado Tour de Francia. Chente García Costa, que tampoco estuvo en ese Tour de Francia, y homenaje justo antes de la salida, placa en recuerdo de Gregorio Tito Moreno, alma mater de esta Vuelta Ciclista a Burgos durante 28 años. Recogía esa placa su viuda Paloma Castresana, y justo antes de darse la salida, un minuto de silencio en recuerdo del propio Gregorio Tito Moreno y también de las víctimas del atentado de ETA en Burgos hace justo hoy una semana. También un homenaje a los miembros de la Guardia Civil. Muchos habían causado baja por ese atentado, por depresión, porque estuvieran heridos. Finalmente se ha conseguido el número de miembros necesario para poder desarrollar con normalidad esta 31ª edición de la Vuelta Ciclista a Burgos, que ha arrancado poco después de mediodía desde esa localidad de Oña, localidad no natal, pero en la que prácticamente pasó toda su vida Gregorio Tito Moreno y en el que fue enterrado el pasado año. Recordemos que Gregorio Tito Moreno falleció el día 10 de septiembre del pasado año 2008, justo el día en el que la Vuelta Ciclista a España llegaba ahí, a Burgos. Como digo, hacia la 1 de mediodía tomaban la salida 118 corredores, 15 equipos, 8 corredores cada uno, excepto 2 que lo han hecho con un corredor menos, Garmin, que lo ha hecho con 7, así como también el Andalucía Caja Sur, que no ha podido contar al final, con Javi Moreno lesionado en la Volta Ciclista a Cataluña del pasado mes de mayo. Esta es la primera etapa, 143 kilómetros desde Oña a Briviesca, un doble paso por el mismo puerto, el Alto del Portillo de Busto, de segunda categoría, por el que ya han pasado una vez y también deben estar a punto, si no lo han hecho ya, de culminar ese segundo paso. Unos corredores que estaban circulando más o menos en el horario intermedio previsto por la organización, si acaso con un pequeño retraso. La organización, que había calculado una media de velocidad de 43 kilómetros por hora, en la primera hora habían circulado exactamente a 40 kilómetros 600. Este es el cuarteto cabeza de carrera, un cuarteto que se ha empezado a formar allá por el kilómetro 30, cuando justo ha saltado el corredor del Fuji Serveto, ese del maillot azul, Alberto Fernández de la Puebla. Después se le han añadido Diego Gallego, el corredor del equipo Burgos Monumental Castilla y León, Sergio Domínguez, el corredor del Contempolis Ampo de Murcia, y también está con ellos Jesús Rosendo, el corredor del Andalucía Caja Sur, ese de la parte derecha que ahora desaparecía de imagen, el corredor del Andalucía Caja Sur, que fue el último clasificado en la Vuelta Ciclista a España de hace 2 años. La mayor ventaja de que han llegado a disponer ha sido de 4 minutos 42 segundos. Eso sucedía en el kilómetro 57. Recordemos que la escapada se ha empezado a fraguar en el kilómetro 30. La última referencia que teníamos estaba alrededor de los 2 minutos, de un pelotón que en casi todo momento el equipo que más ha tirado ha sido el equipo Euskaltel Euskadi. Un equipo que juega aquí todas las bazas, con Samuel Sánchez como aspirante a la victoria general final, aunque un Samuel Sánchez que viene aquí afinando el punto de forma de cara a su gran cita de la temporada, la próxima Vuelta Ciclista a España, que arrancará el día 29 de este mes de agosto en el circuito de Assen, en Holanda, entre Holanda y Bélgica, con una levísima incursión en Alemania. Se harán las 4 primeras etapas de esa Vuelta Ciclista a España, que después, una vez entre en territorio español, arrancará de Tarragona. Efectivamente, ahí está la ventaja que les cantaban los comisarios de moto a estos 4 escapados. De esos 4:40 que llegaron a tener, ya les queda tan solo 1 minuto y 39 segundos en una etapa en la que han hecho 2 vueltas prácticamente a un circuito
de aproximadamente unos 65 kilómetros. La primera vuelta algo más corta porque arrancaban desde Oña, salían hacia el norte, camino de Santander, y hacen ahí una doble vuelta, ese circuito de aproximadamente 65 kilómetros, y en esa doble vuelta hacen ese doble paso por el puerto de segunda categoría, por el que ya han pasado una vez, y por ese primer paso, el primero fue Alberto Fernández de la Puebla, consiguiendo ahí 10 puntos. Con 7 Sergio Domínguez, el corredor del Contempolis Ampo de Murcia, 5 Jesús Rosendo, 3 Diego Gallego, el corredor del Burgos Monumental Castilla y León, el equipo de la tierra, el equipo que corre en casa. Ahí está precisamente Diego Gallego, un equipo que a lo que aspira aquí en esta vuelta a Burgos es a conseguir una victoria de etapa, algo con lo que ya se darían con un canto en los dientes, y algo que ya consiguieron precisamente en la Vuelta Ciclista a Castilla y León del pasado mes de marzo, donde en la primera etapa conseguía imponerse el asturiano Joaquín Sobrino, en esa etapa que acababa en Baltanás, esa primera etapa de la Vuelta Ciclista a Castilla y León, donde la grandísima noticia fue la caída a pocos kilómetros de la línea de meta y la fractura de clavícula de Lance Armstrong, el estadounidense, que después llegó a tiempo de competir tanto en el Giro como en el Tour de Francia, donde ahí en las carreteras francesas consiguió la tercera plaza del podio de París por detrás de Alberto Contador primero y el hermano pequeño de los luxemburgueses, Andy Schleck, que fue segundo. El pelotón, como digo, normalmente con el equipo Euskaltel Euskadi marcando el ritmo. Este es Gorka Verdugo marcando el ritmo en este pelotón, mientras por delante saben que no se pueden dormir para nada en los laureles, cabeza de carrera en la subida a este puerto de segunda categoría, porque tienen que discurrir dos veces, ya van cansados, ya van trillados, se van mirando. Arranca ahí Alberto Fernández de la Puebla, el generador de la escapada, cuando saltaba en el kilómetro 30 y se llevaba con él a estos tres compañeros de escapada que, como digo, han llegado a tener un máximo de 4 minutos 42 segundos de ventaja, y hace muy poquito que ese comisario de meta de moto les cantaba que les quedaba 1 minuto y 39 segundos de esa renta. Si están subiendo, como creo, el alto del Portillo de Busto de segunda categoría, después de coronar les restarán 40 kilómetros para la línea de meta. Eso quiere decir que estarían circulando con aproximadamente 10 minutos, un cuarto de hora de retraso. Y aquí lo malo para ellos es que ya no están muy de acuerdo. Hay alguno como Alberto Fernández de la Puebla que parece sentirse más fuerte, no le parece bien el ritmo que están poniendo los compañeros de escapada, y por eso quería poner un puntito más e intentar irse en solitario. Ahí lo intenta Alberto Fernández de la Puebla, por el otro lado, sí, llevándose con él al corredor del Contempolis Ampo de Murcia, Sergio Domínguez. Van abriendo hueco y Fuji Serveto, que quiere luchar en solitario por la victoria, esta primera victoria de etapa en la Vuelta a Burgos en esta 31ª edición. Alberto Fernández de la Puebla, corredor del Fuji Serveto, un equipo que ha recibido recientemente la buena noticia de que va a ser admitido, que haya tenido que recurrir a los tribunales de arbitraje del deporte, va a ser admitido en la próxima Vuelta Ciclista a España, donde habrá 22 equipos. Y atención al equipo Katiusha, que también trabaja, que también colabora con el equipo Euskaltel Euskadi a la hora de ponerle un puntito más a la persecución del pelotón. Y es que tanto Euskaltel Euskadi como Katiusha son dos de los equipos a priori con más opciones de llevarse la victoria de etapa en una llegada al sprint. También Kes d'Eparny con Luis Pasamontes, ese corredor asturiano con el maillot negro y rojo del equipo Kes d'Eparny, que asomaba por ahí la cabeza. Como digo, Euskaltel Euskadi, que tiene un buen equipo y una tripleta de lujo para intentar servir la victoria de etapa a Koldo Fernández de la Rea, que sería el rematador final del trabajo del equipo, con dos corredores, Iñaki Isasi, que sería el penúltimo lanzador, y Pablo Urtasun,
el ex sprinter del equipo Kaiku la pasada temporada en Portugal, que sería un buen lanzador final para Koldo Fernández de Larrea. También Katiusha, bueno, ha subido un poquito la ventaja con este arreón de Alberto Fernández de la Puebla, de 1.39 ha pasado a 1.44, eso es lo que le cantan aquí al grupo. Y digo que en el equipo Katiusha hay 3 hombres muy rápidos, tanto que ahora mismo no sería fácil adivinar cuál sería el sprinter por el que apostarían. A priori sería el ruso Alexei Markov, ex corredor del equipo que es de Parn, pero también tiene 2 hombres que son rapidísimos, como el británico Ben Swift y también el ruso Denis Galimzianov, un jovencísimo, uno de los sub-23 que hay en esta vuelta a Burgos, que podrían tener muchas opciones. Como digo, esos 2 equipos quizás sean los que tengan más opciones de llevarse la victoria de etapa, y hay otros en los que hay corredores rápidos que tendrían que buscarse un poco la vida en solitario, como Hans Dekker, el corredor holandés del Garmin, José Antonio Carrasco de Andalucía Cajasur, Robert Hunter, el buen sprinter surafricano del equipo Barlow Wall, aunque difícilmente le podría trabajar el equipo para prepararle un sprint a Robert Hunter. En Bacan Soleil está el australiano, el veterano Baden Cook, que no sabemos si ya está por la idea de meterse en la pelea. En Aqua Sapone, Luca Paolini, Javier Benítez, el corredor del Contempolis Ampo, o el propio Joaquín Sobrino, el asturiano del equipo Burgos Monumental Castilla y León, el vencedor en Baltanás, en esa localidad de Palencia, que consiguió la primera etapa en la pasada Vuelta Ciclista a Castilla y León. Alberto Fernández de la Puebla, que saltaba en el kilómetro 30, se llevó con él a 3 compañeros de escapada y ahora se siente el más fuerte y ha arrancado sin que ninguno de sus compañeros de escapada haya podido seguir su ritmo. Pero todavía faltan muchos kilómetros para el final. Además ha entrado a colaborar ahí el equipo Katiusha y eso le va a complicar muchísimo la vida a Alberto Fernández de la Puebla, del que de todas maneras hay que aplaudir esa valentía de intentarlo desde tan lejos. Recordemos que precisamente la Vuelta a Burgos del año pasado, 2008, acabó marcada por una escapada el primer día. Se escaparon ahí casi una cuarentena de corredores y el vencedor final salió de uno de los que estuvo en esa escapada, el corredor navarro Xavier Zandio. Decididamente, que es de Parn, Katiusha y Euskaltel Euskadi están por la labor de neutralizar a este corredor. Como digo, dan una doble vuelta a un circuito de aproximadamente 60 kilómetros y cuando lleguen a la localidad de Cornudilla, a unos 20 de la línea de meta, harán un giro a la izquierda que, si el viento no ha cambiado, cambiar no lo ha hecho, si acaso ha amainado algo respecto a las 2 de la tarde aproximadamente cuando pasábamos por ahí, pues en esos últimos 20 kilómetros el viento les daría con una relativa fuerza siempre de cara, con lo cual complicaría todavía más cualquier intento de mantener esa ventaja. Ahí está destacadamente Katiusha, que es de Parn, y Euskaltel Euskadi por la labor de ponerle un puntito más a esta persecución, a un escapado que ya tienen ahí a la vista, a una distancia más que prudente. Y también se apunta el equipo Aqua Sapone a vigilar esos movimientos desde cerca. Ese número 93 que veíamos es Stefano Garzelli, el corredor italiano, al que cuando ha venido aquí a Burgos se le ha dado muy bien esta carrera y que estaba en la línea de salida en la localidad de Oña, acompañado de su mujer, que es española, valenciana, y de sus 3 hijos, que también estarán aquí esperándolo en la línea de meta de Briviesca, una localidad acostumbrada a ser a ser principio de etapa, pero que desde el año 97 no era final de etapa. En ese año 97 lo que se disputó fue una contrarreloj individual, contrarreloj que ganó Abraham Olano. Ahí tenemos precisamente a Alberto Fernández de la Puebla coronando el segundo paso de este puerto de segunda categoría, el Alto de Portillo de Busto, y vamos a ver la ventaja con la que corona ahí arriba, pero como decimos, desde ahí hasta la línea de meta falta un mundo para él, 40 kilómetros, y de descenso son relativamente pocos, unos 8 o 10 en tal caso. Pero vamos a ver con cuánto corona ahí, y si cuando llegue a la parte llana y sobre todo cuando haga el giro a la izquierda en Cornudilla, el viento le da de cara o no y con qué fuerza lo hace. Joan Urrac, el mallorquín del equipo Katiusha, el que marca el ritmo. Este es Luis Pasamontes
Y en esta parte final de la subida a este puerto de segunda categoría ya son muchos los corredores importantes que quieren estar bien situados, atentos ahí delante, algunos para luchar por la clasificación general de la montaña y los que luchan por llevarse esta Vuelta a Burgos en su 31ª edición, por evitar algún susto, algún corte en la parte delantera que les pudiera dejar no en fuera de juego, pero sí ya con un tiempo perdido en esta primera etapa. Una Vuelta Ciclista a Burgos que durará hasta el próximo domingo, 5 etapas, 641 kilómetros en total, y de esos 641 kilómetros los importantes de verdad van a ser los de las 2 últimas jornadas, si es que una escapada de esas con minutadas no tiene lugar en los 3 precedentes, entre hoy, este jueves o el viernes, porque digo, el próximo sábado, contrarreloj individual de 15 kilómetros con salida y llegada en la localidad de Roa. Minuto 40 segundos más o menos, la ventaja de Alberto Fernández de la Puebla sobre ese pelotón tirado por 3 equipos: Katyusha, el equipo ruso, y los españoles de Euskaltel Euskadi y Kes de Parc. Alberto Fernández de la Puebla, que ya sabe con qué ventaja va a tener que jugar de aquí al final de etapa. Un descenso más bien técnico, pero con una carretera aparentemente en un perfecto estado y en un día en el que ha soplado una brisa muy ligera y el sol les ha castigado ya desde buena mañana. Temperaturas siempre ligeramente por encima de los 30 grados. Esta es todavía la parte fácil para Alberto Fernández de la Puebla. La cosa se complicará cuando llegue al llano y, como digo, cuando a 20 kilómetros de meta tenga que girar ahí a la izquierda, y ya veremos, lo observaremos sobre todo en esas pancartas que cruzan la carretera indicadoras de los últimos kilómetros, con qué fuerza y en qué sentido sopla el viento. Como digo, cuando hemos pasado por ahí poco antes de las 2 de mediodía, el viento soplaba con bastante fuerza y lo hacía de cara, con lo cual convertiría en una aventura casi imposible el intento de llegar a meta en solitario de Alberto Fernández de la Puebla, el corredor del equipo Fuji Serveto, un equipo que esta temporada lleva solo 3 victorias, las conseguidas por Juan Jocobo en la etapa reina de Castilla y León, por David de la Fuente en el Gran Premio Miguel Indurain, y la última, y de eso ya hace más de 3 meses, por Ricardo Serrano, el corredor vallisoletano, en la primera etapa del Tour de Romandía en Suiza. Más de 3 meses ya sin sumar una victoria el equipo Fuji Serveto, que, como digo, ha recibido recientemente, por decisión del Tribunal de Arbitraje del Deporte, esa buena noticia de que tiene que ser admitido en la próxima Vuelta Ciclista a España, en la que habrá 22 equipos. 22 equipos. 17 Pro Tour y 5 continentales profesionales. Los continentales profesionales serán los equipos españoles del Andalucía Caja Sur, Xacobeo Galicia, Contempolis Ampo de Murcia, y otros 2, el equipo Cervelo, el equipo de Carlos Sastre, aunque Carlos Sastre no estará en la Vuelta Ciclista a España, y también obliga ese principio de Vuelta Ciclista a España, estará el equipo holandés del Vacan Soleil, que también está presente aquí en esta Vuelta a Burgos, encabezado por Baden Cook, ese corredor australiano que ya veremos si tiene opción y fuerzas de meterse en el sprint de esta primera etapa que intenta este hombre Alberto Fernández de la Puebla, que no haya sprint. Ahí está precisamente el equipo Vacan Soleil, metiéndole un puntito más de velocidad a este pelotón. 118 corredores, 15 equipos, con 8 corredores cada uno, excepto Garmin y Andalucía Caja Sur, que están corriendo con uno menos, con 7. Andalucía quería venir con 8, pero al final Javi Moreno, el corredor que se cayó en la Volta Ciclista a Cataluña en el mes de mayo, se fracturó el húmero, y a pesar del tiempo pasado, 2 meses y medio, camino de 3, no ha conseguido restablecerse completamente Javi Moreno como para ser de la partida aquí en esta Vuelta a Burgos. Una Vuelta a Burgos que tiene un buen cartel. Quizá como gran favorito el que lleva el dorsal número 1, Alejandro Valverde, aunque el vencedor el año pasado es el que lleva el dorsal número 8, Xavier Zandio. Digo que junto a Valverde quizá gran favorito
y con esas ganas extra de bicicleta porque no le dejaran correr en el pasado Tour de Francia, está Samuel Sánchez, el campeón olímpico en ruta en los Juegos de Pekín. Precisamente el próximo domingo, el último día de esta Vuelta a Burgos, se cumplirá un año de que consiguiera ese triunfo allí en la muralla china. También está Ezequiel Mosquera, el corredor gallego del Xacobeo Galicia, cuarto en la general final de la Vuelta Ciclista a España del pasado año, que va afinando el punto de forma de cara a esa próxima Vuelta Ciclista a España en Cervelo. Vamos a ver qué son capaces de dar de sí Íñigo Cuesta, el burgalés de Villarcayo, por donde pasa mañana precisamente la Vuelta a Burgos, o José Ángel Gómez Marchante, el corredor madrileño del equipo Cervelo. Ahí están restos de la escapada, los tres corredores que habían perdido contacto con Alberto Fernández de la Puebla en los últimos metros de ascensión a ese puerto de segunda categoría, que ya están siendo engullidos, fagocitados por el pelotón. Siguiendo con el repaso de corredores favoritos, está el colombiano Juan Mauricio Soler, 22 segundos, la ventaja sobre el otro corredor de la escapada que aguanta por ahí en medio, que en buena lógica debería ser el corredor del Contempolis Ampo de Murcia, Sergio Domínguez, por lo que pareció en el final de la ascensión, pero ya vamos a ver si es él o no el corredor que aguanta ahí en una posición intermedia. Y minuto y medio lo que le resta a este corredor, a Alberto Fernández de la Puebla, que tendrá dándole ánimos, órdenes e instrucciones al director del equipo, que aquí es Sabino Angoitia. Vamos a ver si apreciamos ahí cómo sopla el viento. Difícil de saber. Este es el pelotón que ya rueda con la tranquilidad de saber que tiene ahí a tocar de la mano a los que han sido los supervivientes de esa escapada de 4 de la jornada. Por delante solo quedan 3 corredores, a 2 de ellos les van a echar el guante en una nada: a Sergio Domínguez, al corredor del Contempolis Ampo de Murcia, segundo año como profesional, y también a Alberto Fernández de la Puebla, el corredor del Fuji Serveto. Acaba de arrancar hace unos instantes el corredor andaluz de la Andalucía Caja Sur, Jesús Rosendo. Ahí tenemos a este hombre, el que fue colista farolillo rojo, último clasificado de la Vuelta Ciclista a España de hace 2 años, de 2007, aunque lo suyo, lo de llegar a Madrid, fue un auténtico empeño de cabezonería y de saber sobrevivir al dolor por una fractura que tenía en la muñeca en las últimas etapas. Ahí están Sergio Domínguez, el corredor del maillot rojo del Contempolis Ampo de Murcia, y Alberto Fernández de la Puebla. Ya han levantado el pie, simplemente se dejan llevar por la inercia. En unos instantes van a ser atrapados por el pelotón, y por delante aguanta un poquito más, quiere darle vida a la escapada, quiere dar presencia a su equipo en televisión. Jesús Rosendo, el corredor del Andalucía Caja Sur, un equipo, el Andalucía Caja Sur, que llega a esta Vuelta a Burgos con uno de los grandes favoritos, el catalán Xavier Tondo, un corredor que viene de hacer segundo en la subida a Urquiola, que llega en un grandísimo momento de forma y que, como él mismo me recordaba esta mañana, esta temporada, en todas las pruebas en las que ha participado, nunca ha quedado más atrás de la 8ª posición, la que ocupó en la Volta Ciclista a Cataluña, porque fue segundo en Andalucía, sexto en Castilla y León. Como decimos, viene de ser segundo en Urquiola. Una grandísima temporada la de Xavi Tondo, el corredor catalán del Andalucía Caja Sur, que además ha conseguido 2 victorias parciales esta temporada: la 5ª etapa del Tour de San Luis en Argentina y el prólogo, una contrarreloj individual de 7 kilómetros ahí en casa del equipo en la Vuelta a Andalucía. El momento en el que el pelotón tirado por el equipo Katyusha atrapa a Sergio Domínguez, el corredor de rojo, el de Contempolis Ampo, y Alberto Fernández de la Puebla. Antes habían atrapado también a Diego Gallego, el corredor del Burgos Monumental Castilla
y León. El coche neutro de asistencia Shimano Macario, que provee de bebida a Jesús Rosendo, que echa un trago y se deshace de esa botella. Aproximadamente estará Jesús Rosendo a unos 25 kilómetros de la línea de meta, a unos 5 de hacer el giro a la izquierda en Cornudilla, y ya veremos ahí qué es lo que ha sucedido con el viento exactamente, si sigue soplando en el mismo sentido y con la misma fuerza, y el pelotón que en cierta manera ya está jugando un poquito con él, a más de 20 kilómetros para la línea de meta. Yo creo que esa pancarta al lado de la que estaba pasando Jesús Rosendo era la de los últimos 25 kilómetros, y como digo, el pelotón, que sabe que lo tiene ahí al alcance de la mano. Efectivamente, 25 kilómetros para la línea de meta. Le vuelve a dar un ligero respiro y le deja subir del medio minuto que tenía hace unos instantes a este minuto de ventaja, porque sabe que en cuanto quiera acelerar un poquito se le va a echar encima. Alejandro Valverde compitió en la Clásica de San Sebastián el pasado sábado, también en la Vuelta a la Comunidad de Madrid, y en ese camino hacia la Vuelta a España ha vuelto a presentarse aquí en esta Vuelta a Burgos que ya ganó hace 5 años, en 2004. En 2007 estuvo muy cerquita, se quedó a solo 2 segundos del colombiano Mauricio Soler. Ahí está el dorsal 31, Íñigo Cuesta, el burgalés de Villarcayo, corredor del equipo Cervelo. Junto a Valverde, vencedor de 2004, el colombiano Soler, vencedor de 2007, está también Xavier Zandio, vencedor en 2008. Y hay otros 3 corredores que han estado por lo menos alguna vez en el podio de esta Vuelta a Burgos. Valverde, como digo, segundo en 2007, Joaquim Rodríguez, que fue segundo en 2005, y atención al dato, Íñigo Cuesta, ese hombre que a principios del mes de junio cumplió 40 años, ya consiguió hacer podio. Fue tercero en el año 1996 en la Vuelta Ciclista a Burgos. En el año 96. Y aquel año la victoria se la llevó el suizo Tony Rominger y segundo fue Miguel Indurain. El equipo Katiusha trabajando al copo, buscando la primera victoria de etapa con alguno de esos 3 corredores que tiene rapidísimos: el ruso Markov, el británico Ben Swift, u otro ruso, el joven, el sub-23, Denis Galimzianov. Ahí está Íñigo Cuesta, dorsal 31. El 33, Gómez Marchante, con ese brazo derecho todavía protegido, vendado, pero que dice que se encuentra bien. Lo hemos visto ahí hace unos instantes levantarse de la bicicleta, pedalear con normalidad, y le toca marcar el ritmo a Luca Mazzanti, uno de los que tiene que trabajar para mantener al escapado a esa distancia prudente. Katiusha, que tiene aquí aparentemente como hombre más importante Alexandre Bocharov, este veteranísimo corredor ruso, que solo ha conseguido 3 victorias a lo largo de su carrera profesional. El año pasado consiguió una victoria de etapa y la general final del Tour del Mediterráneo. El Katiusha, aquí vemos precisamente a Markov, que podría ser el sprinter del equipo, aunque va muy delante ahí en ese grupo del equipo Katiusha. Quizá eso quiera decir que no va a ser precisamente Markov la primera apuesta de sprint de cara a la llegada aquí a Briviesca. A lo mejor apuestan por Ben Swift o el propio Denis Galimzianov. Lo que hace Andalucía Cajasur es apostar a valiente, a apostar desde lejos, a buscar escapadas en solitario, porque en llegadas al sprint prácticamente no tiene nada que decir, salvo lo que pueda hacer buscándose la vida su hombre rápido como es José Antonio Carrasco. Pero un hombre en solitario peleando con equipos como Euskaltel, Euskadi o Katiusha, que tienen tanta gente para trabajar, le iba a ser dificilísimo. La parte de Bureba, ese pueblo a 23 kilómetros de la línea de meta, se acerca ya ese instante en el que harán el giro a la izquierda
y podremos apreciar sobre todo primero en la pancarta de 20 kilómetros para la línea de meta cómo sopla el viento, en qué sentido y con qué fuerza. Katiusha, que empezó muy bien la temporada, acumulando muchas victorias inmediatamente, aunque últimamente ha frenado esa progresión. Tiene 21 victorias esta temporada el equipo Katiusha. Empezó el cómputo de victorias Robbie McEwen ganando la Cancer Council Classic, o lo que equivale al prólogo del Tour Down Under. Más movimiento, un corredor del equipo Fuji Serveto que vuelve a probarlo. Escapado durante toda la jornada Alberto Fernández de la Puebla, y ahora es Pedro Merino, el corredor del Fuji Serveto, que intenta sorprender al pelotón arrancando a 20 y pocos kilómetros para la línea de meta. Jesús Rosendo totalmente acoplado en su bicicleta en este pequeñito tramo de descenso, con todo metido, supongo que con el plato de 53 dientes, el piñón pequeño de 11, y ha saltado del pelotón para intentar acercarse a Jesús Rosendo, este corredor, uno de los sub-23 que hay en esta carrera, el más jovencito en el equipo Fuji Serveto, Pedro Merino. Como es normal, salir es más o menos fácil, lo difícil es aguantar esa ventaja que acaba de conseguir Pedro Merino. Recordemos la última referencia que nos cantaban, la diferencia entre cabeza de carrera Jesús Rosendo y el pelotón hace unos pocos kilómetros de aproximadamente un minuto, cuando vemos progresando también a corredores del equipo Orbea, uno de los dos equipos continentales presentes en esta vuelta a Burgos. Orbea y Burgos Monumental, Castilla y León. El equipo Orbea, otro de los que en llegada al sprint no tiene absolutamente nada que hacer, que viene con un equipo jovencísimo. 5 de sus 8 corredores son sub-23. Un equipo, el Orbea, que lleva 4 victorias esta temporada. Quizá la subida al Naranco, la victoria más importante. Minuto y 7 segundos. Sigue aguantando muy bien Jesús Rosendo, pero yo creo que el viento empieza a castigarle un poquito de cara. Yo creo que el viento ya empieza a castigarle un poquito. Y Pedro Merino. Peleo en el equipo Fuji Serveto, dirigido aquí por Sabino Angoitia. Y apretando los dientes Pedro Merino, pero no. Ya debe oler el aliento que le está echando el pelotón. Ha mirado para atrás, sigue sin levantar el pie, quiere darle un poquito más de presencia televisiva aquí al equipo Fuji, pero como digo, más o menos saltar del pelotón es relativamente fácil. Lo difícil es mantener esa velocidad y conseguir ventaja respecto a un pelotón en el que ya hay muchos equipos que van peleando por ganar posiciones, por ir colocando bien a su hombre importante de cara a la general, y eso va a ser una constante en esta parte final de la etapa, una parte final de la etapa que no tiene ninguna complicación, ligeros toboganes, pero en ningún momento son claros tramos de descenso ni rampas que pongan las piernas como madera. Yo creo que estaba justo el pelotón en ese giro a la izquierda en Cornudilla, a 20 kilómetros para la línea de meta. Jesús Rosendo buscando para su equipo Andalucía Caja Sur la quinta victoria de la temporada. Como digo, 2 victorias de Xavier Tondo, una de Ángel Vicioso en la quinta etapa de la Vuelta a Asturias y otra de Manuel Ortega en la primera etapa del Gran Premio Internacional Paredes en Portugal. Aunque su jefe de filas aquí es Xavier Tondo, el catalán, un corredor que corre por primera vez la Vuelta a Burgos y que precisamente el pasado lunes ya lleva aquí el equipo concentrado varios días después de disputar esa subida a Urquiola. Digo, Xavier Tondo. Bueno, ahora arranca ahí ese corredor del equipo Orbea,
el equipo de Álvaro González de Galdeano. Ricardo García Ambroa, uno de los 5 jóvenes del equipo, uno de los que es sub-23, este corredor vasco de Álava, con esa hierba que se le ha enganchado ahí en la rueda, pero afortunadamente es en la parte izquierda, no donde están los piñones. Yo creo que esa hierba no le va a molestar para nada. Quizás si estuviera en el otro lado, donde está toda la caja de piñones, le podría molestar algo. Vamos a ver si Ricardo García Ambroa, al contrario de lo que pudo hacer Pedro Merino, el corredor de Fuji Serveto, es capaz de ganar la ventaja suficiente al pelotón para llegar hasta Jesús Rosendo. Un Jesús Rosendo, el corredor del Andalucía Caja Sur, que le saca al pelotón aproximadamente un minutito de ventaja. Y Orbea, que sin sprinters, sin gente rápida, sabe que se lo tiene que buscar desde lejos, como lo ha hecho durante toda la temporada, una temporada en la que ha acumulado ya 4 victorias, 2 de ellas del francés Romain Sicart, un corredor que ya sabe que la próxima temporada vestirá de naranja los colores del equipo Euskaltel Euskadi, que viene el equipo Euskaltel Euskadi de llevarse esa alegría de conseguir la victoria en la subida a Urquiola, donde ganó Igor Antón, un equipo que necesita victorias, que necesita moral, y con victorias y con presencia y con publicidad, pues acabar de convencer a los responsables del equipo Euskaltel Euskadi de que es un equipo que merece la pena que siga en el pelotón internacional, porque quizá alguno se lo estuviera planteando, lo pusiera en duda después de esa dura noticia del pasado fin de semana, cuando saltó la noticia del positivo por EPO de Mikel Astarloza, el corredor de Euskaltel Euskadi, vencedor de la 16ª etapa del Tour de Francia, y que ayer en una multitudinaria rueda de prensa cantaba su inocencia a la espera del contraanálisis, un contraanálisis que en el 90 y muchos % de los casos siempre confirma el primer diagnóstico. Pero dice Mikel Astarloza que él no ha tomado nada, que no tiene que esconderse, y que en junio, ese 26 de junio, cuando le hicieron el control por sorpresa, él no estaba tomando nada, que si lo hubiera estado tomando se habría escondido para que no lo encontraran los comisarios de la Unión Ciclista Internacional, que él estuvo localizable en todo momento porque está tranquilo y seguro de no haber tomado nada. Pues nada, no queda otra cosa más que dejar pasar los días. Mikel Nieve, el corredor número 11, el neoprofesional del equipo Euskaltel Euskadi, incrustado ahí en las primeras posiciones, y muchos hombres importantes atentos ahí en esas plazas. Vemos allá corredores del equipo que es de par, con Chente García Costa muy atento, diciéndole a Alejandro Valverde: sígueme, y gana unas pocas posiciones en el pelotón, porque cuando Chente dice algo de eso es que se huele que pueda pasar alguna cosa. Difícil apreciar cómo sopla el viento, pero por lo que le cuesta avanzar a este hombre, a Ricardo García Ambroa, el jovencito del equipo Orbea, y por su posición en la bicicleta, yo diría que el viento le está castigando de cara, como se podía apreciar en esos árboles ahí a la parte derecha. No consigue ganar ventaja, como es normal, Ricardo García Ambroa respecto al pelotón en este pequeño tramo de subida. Ya van dando cabezazos, dando chepazos, como dicen los ciclistas, señal de que ya está dando más golpes con la cabeza que no con las piernas encima de la bicicleta. Y una etapa que parece encaminarse a ese destino al que parecía predeterminada en el lógico desarrollo de esta primera jornada de 143 kilómetros, con salida en la localidad de Oña, localidad donde vivió prácticamente toda su vida, donde iba a pasar todos los fines de semana Gregorio Moreno, más conocido por Tito Moreno, el que fue alma mater y director de la Vuelta Ciclista a Burgos durante 28 años, todos los de la época moderna, porque la Vuelta a Burgos empezó en 1946. En 1946 y 1947 se disputaron aquellas dos primeras ediciones, pero la tercera no volvió hasta el año 1981, y entonces en esos primeros años se disputó
allá por el mes de octubre. Un mal mes donde ya los corredores todos habían finiquitado sus temporadas, era difícil convencerlos para que asistieran a Burgos, pero bueno, poco a poco, los organizadores consiguieron ir implicando a corredores importantes y cada vez ganó más presencia en el calendario internacional. Y una vez situada ya en este mes de agosto, pues se ha convertido en una plataforma perfecta para muchos corredores de cara a la preparación a la última gran carrera por etapas de la temporada, como es la Vuelta Ciclista a España. Eso creo que ya es los barrios de Bureba. A 14 kilómetros para la línea de meta. Jesús Rosendo peleando con el pelotón y peleando con ese viento que le da de cara. Al lado de esa ermita va a pasar, lo hace en este instante, Ricardo García Ambroa. Y poco después lo va a hacer el pelotón, ya hace unos cuantos kilómetros, tirado por el equipo Katyusha, el equipo de Alexandre Bocharov, de Joan Urrac, del ruso Eugeni Petrov. Vamos a ver si Petrov podría convertirse también en la apuesta de Katyusha de cara a la general final, y con tres hombres muy rápidos para intentar hacerse con la primera victoria de etapa en esta Vuelta a Burgos. Alexei Markov, Ben Swift y Denis Galimzianov. Los barrios de Bureba, localidad de Diego Gallego, uno de los tres burgaleses que está en esta Vuelta a Burgos. Eso está a 14 kilómetros para la línea de meta. Y por ahí el primero en pasar es Jesús Rosendo. Como digo, no tiene ninguna dificultad especial el recorrido en estos últimos kilómetros. El zigzag por los pueblos no tiene ningún secreto, ningún problema. Si acaso en cada una de las esquinas han puesto ahí una pala de paja por si algún ciclista tuviera alguna dificultad, que no chocara directamente con la piedra, con la esquina de las casas. Pero como digo, ninguno de los últimos kilómetros tiene una especial dificultad. Si acaso solo la entrada en Briviesca, un par de curvas enlazadas, pero todo eso lejos de la línea de meta. Una línea de meta que si algo hace es picar ligeramente hacia abajo. No va a tener ningún secreto para los hombres rápidos. Y como digo, hay dos escuadras que a priori son más completas para preparar esa llegada, como son Euskaltel Euskadi trabajando para Koldo Fernández de la Rea y Katyusha trabajando, ya veremos para quién, si para Markov, Swift o Galimzianov. Euskaltel Euskadi que buscará la sexta victoria de la temporada. De esas 5 anteriores, 2 son de Koldo Fernández de la Rea en la segunda etapa de la Volta al Algarve y en el circuito de Guecho. Ahí está Jesús Rosendo en este pequeño tramo de subida. Ricardo García que se le va echando encima. Está más fresco el corredor a la vez del equipo Orbea. Lleva menos castigo, pero ahí está ya todo el pelotón. Y a Jesús Rosendo que ya no le queda prácticamente nada. De lo poco que le quedaba, se lo va a tener que gastar en este pequeñito tramo de subida. Más movimiento, como es normal. Cuando están a punto de atrapar a unos, más movimiento. Gustavo César Veloso y el corredor catalán del equipo Cervelo, Óscar Pujol. Ahí está, Óscar Pujol y Gustavo César Veloso. Pero nada, el ritmo de Katyusha, que se va merendando uno tras otro a todos los corredores que intentan la aventura desde lejos. Y atención a los corredores del equipo Burgos Monumental, Castilla y León, que ya ha incrustado ahí a 2 corredores entre los del equipo Katyusha. Ya veremos con qué objetivo. Si buscar el salto, la sorpresa en los próximos kilómetros, o ayudar al control de lo que pase y hacer esa apuesta al sprint por el asturiano Joaquín Sobrino. Ese corredor que, recordemos, ganó la primera etapa de la Vuelta Ciclista a Castilla y León de finales del pasado mes de marzo en la localidad palentina de Baltanás, una localidad a la que no llegó Lance Armstrong
que se cayó unos pocos kilómetros antes del final de la etapa. Iván Melero, Byron Guama de la Cruz, el ecuatoriano, los dos corredores del Burgos Monumental incrustados ahí entre los corredores del equipo Katyusha. Y Juan Mauricio Soler es el arguirucho del equipo Barloworld, también tomando posiciones. Hay nervios, hay nervios. Muchos equipos los que quieren tener a su gente bien situada. Y va a haber mucha pelea por el sprint, porque todos los equipos que ven opciones se están metiendo ahí, están colocando a sus hombres rápidos. Barloworld, que llevaba hacia adelante a Robert Hunter. Aqua Sapone, que quiere tener bien situado a Luca Paolini. Burgos Monumental, Castilla y León. Ole la apuesta valiente del equipo que corre en casa. Metió a un corredor en un intento de escapada. Y ahora ya trabaja para una llegada al sprint, para jugársela con el asturiano Joaquín Sobrino. Muy valiente el equipo continental. Este equipo que corre en casa, que está ante la segunda gran cita de la temporada después de la Vuelta Ciclista a Castilla y León. Y el equipo Euskaltel Euskadi, que durante buena parte de la etapa ha dado la cara y que ahora se resguarda en esta parte trasera, donde está ahí vemos a la izquierda de la imagen, con ese casco dorado en su parte posterior, al campeón olímpico Samuel Sánchez. Este es Mikel Nieve, el neoprofesional, ex corredor de Orbea, corredor de Euskaltel Euskadi. Ahí está Samuel Sánchez. Daniel Sesma, ese es Samuel. Y veíamos cómo Juan Mauricio Soler, el colombiano de Barloworld, también tomaba posiciones. Otros que las toman, Joaquín Rodríguez y Xavier Zandio. Todos neutralizados ya. Y el pelotón que se dirige a la localidad de Briviesca. Sienoña fue la localidad donde prácticamente pasó toda su vida Gregorio Moreno, Tito Moreno. En su honor, este primer memorial en esta primera etapa de la Vuelta a Burgos, pues Sienoña es donde pasó prácticamente toda su vida. De Briviesca, donde va a acabar esta primera etapa, era originaria su madre. De nuevo Katyusha, que vuelve a coger las riendas del pelotón. Katyusha con solo un español en sus filas, Joan Urrac. Y vamos a ver si el año que viene tiene algún español más, porque como decimos, Joaquín Rodríguez tiene que acabar de decidir su futuro, que va a pasar a 10 kilómetros de meta del pelotón. Digo, futuro de Joaquín Rodríguez, que va a pasar por continuar en Caisse d'Epargne o por irse al equipo Katyusha, del que ha recibido una buena oferta, saliendo de la localidad de Terrazos a 10 kilómetros de la línea de meta. Y buena parte de ese futuro de Joaquín Rodríguez va a pasar por una reunión que preferiblemente tendrá con Eusebio Unzue, si es que Eusebio se acerca a esta Vuelta a Burgos, porque aquí el encargado de dirigir al equipo es José Luis Jaime Arena. Un equipo que es de Parn, que esta temporada ya ha sumado 15 victorias. La última, la victoria de Luis León Sánchez en la octava etapa del Tour de Francia. Un Luis León Sánchez que después de haber vencido en una etapa y la general final de París-Niza, parecía que estaba ya en disposición de ser un corredor más maduro y de poder pelear o estar en una de las plazas de honor o entre los 10 primeros del Tour de Francia, pero al final ha quedado mucho más atrás, aunque es verdad que esa victoria de etapa no se la va a quitar nadie al corredor murciano. Una recta enorme. Y ahí vemos al corredor, al equipo Contempolis Ampo, el equipo Caisse d'Epargne, abrigando todos a Alejandro Valverde, Ángel Gómez, Litu, el corredor cántabro de Fuji Serveto. Por la posición del pelotón, aquí el viento no está jugando
un papel destacado. Vicente García Acosta dirigiendo a sus compañeros. Y Burgos Monumental apostando a valiente, apostando por una llegada al sprint para Joaquín Sobrino. Segunda gran cita de la temporada para el equipo Burgos Monumental. Castilla y León consiguió una victoria de etapa en la Vuelta a Castilla y León. Quiere hacer lo mismo ahora aquí en Burgos. Vicente García Acosta, uno de los grandes ausentes del Tour de Francia, uno de los fijos en esa competición durante tantísimos años. Veían pasar por ahí a un corredor que debe haber arrancado buscando la aventura en solitario. El ecuatoriano Byron Guama de la Cruz, el que marca el ritmo. Eugeni Petrov, Chente, Luis Pasamontes y Manol Erviti. Todo el equipo que es de par, abrigando a Alejandro Valverde, que vamos a ver incluso si Alejandro Valverde está por la labor de pelearse en un más que posible sprint en la línea de meta en Briviesca. Corredores de Cervelo que van ganando posiciones. Un Cervelo que a priori no tiene ningún hombre rápido. Tiene corredores como Simon Gerrans, el australiano, o el irlandés Philip Deynan, que son hábiles, que tienen una buena puntita de velocidad, pero más para desenvolverse en grupos pequeños que no en un pelotón tan amplio. Luca Pierfelici y ese corredor de Fuji que va ganando posiciones. Fuji Serveto, que lo ha buscado con saltos como los de Pedro Merino, una etapa con una escapada desde lejos de Alberto Fernández de la Puebla. No quieren los Chacobeo tampoco pasar ningún susto, y David García da pena, y Gustavo César Veloso, vencedor de la Volta a Cataluña de hace 2 años, iba ganando posiciones. Darío Andriotto. Los equipos que apuestan por buscar la victoria al sprint. El equipo Aqua Sapone, con un claro hombre rápido como es Luca Paolini. Diego Milán no es cojo, es rapidito, pero a priori debe ser Luca Paolini el hombre de Aqua Sapone que lo podría intentar con más claridad en un posible sprint masivo en el que, como digo, quizá haya 2 escuadras favoritas: Euskaltel con Koldo Fernández de la Rea y Katiusha, con Markov, Swift o Galimzianov, y otros equipos que tienen una única opción sin muchos corredores para trabajar para él y que van a tener que tirar de habilidad y buscarse un poco la vida en solitario, como acostumbra a hacer, por ejemplo, Óscar Freire. Íñigo Cuesta mirando a izquierda, a derecha, controlando, indicando a sus compañeros que le den un relevito, que marquen un buen ritmo en el pelotón. Cervelo, que quiere tener aquí una presencia en cabeza de pelotón, aunque, como digo, a priori ningún hombre de Cervelo tendría opciones en una llegada al sprint. La pancarta Atapuerca, 5 kilómetros para la línea de meta, y el viento prácticamente inapreciable, como pueden ver ahí en la pancarta. Prácticamente inapreciable el viento. Esta mañana sí que soplaba con más fuerza y lo hacía siempre de cara, pero el viento que ha amainado. Los corredores que ocupan todo el ancho de la carretera y se dirigen a esta línea de meta de Briviesca. De nuevo Euskaltel Euskadi, con Juanjo Oroz cogiendo la cabeza de este pelotón, marcando el ritmo que le interesa al equipo de Gorka Gerrit-Kagoitia, que va a apostar por Koldo Fernández de la Rea para llevarse la 6ª victoria de etapa esta temporada, después de un buen mes de julio, con esa victoria de Mikel Astarloza en la 16ª etapa del Tour de Francia y de Igor Antón en la subida a Urquiola. Que pelea por coger la cabeza de pelotón
Y eso que estamos todavía a poco más de 4 kilómetros para la línea de meta. Óscar García Casarrubios, este corredor de Contempolis Ampo, que va buscando posiciones. Un Contempolis Ampo que tiene como principal baza en un sprint a Javier Benítez, el corredor que el año pasado consiguió unas cuantas victorias en el Benfica portugués, un equipo que trabajaba siempre al completo para él, y aquí son pocos los que le van a poder echar una mano. Si acaso Aitor Pérez Arrieta es el excorredor de Kes de Parc, el último que le podría echar una mano a Javier Benítez, un corredor que estuvo en disposición de hacer algo grande en la Vuelta a Turquía, aunque 2 pinchazos en la última etapa le descartaron. Y también hizo un buen papel hace ya unos cuantos meses en la Clásica de Almería, donde fue cuarto, pero él mismo reconoce, Javier Benítez, que no llega precisamente aquí a la Vuelta a Burgos en su mejor momento. Arranca ahí un corredor de Fuji Serveto, probándolo absolutamente todo el día. Van a dormir a gusto, cansados, pero con la tranquilidad de haberlo intentado por lo menos 3 veces. Ahora le ha tocado a Fabrice Piemontesi, uno de los 2 corredores italianos de Fuji Serveto aquí en esta carrera. El otro es Paolo Bailetti. Pues ahora lo ha intentado Fabrice Piemontesi, pero nada, ya rápidamente le han cogido la rueda. Otra aventura más que no ha tenido éxito, y quizá este es el momento en el que empiezan a mirarse los corredores, pero el pelotón está estiradísimo, y si alguno quería intentarlo lo va a tener muy difícil, porque sorprender en un pelotón tan estirado es muy difícil. Ya te ven llegar desde lejos. 3 últimos kilómetros, 3 kilómetros para la línea de meta. Va a haber ahora muchísimos latigazos, riesgo de fractura en el pelotón y riesgo de que algunos de los corredores importantes pueda perder algunos segundos en la línea de meta. De ahí que estén todos tan atentos a meterse ahí delante. El que quede ahí un poquito retrasado va a sufrir. No hay muchos sitios donde vaya a estirarse excesivamente el pelotón, si acaso, como digo, en un par de curvas, en un zigzag, aquí en la localidad de Briviesca. Gorka Verdugo marcando el ritmo. Y atención a Alejandro Valverde, que está ahí atentísimo en esa segunda posición. Vamos a ver si Alejandro Valverde está por la fiesta, está flamenco y quiere meterse en la pelea en el sprint de esta primera etapa de la 31ª edición de la Vuelta Ciclista a Burgos. Luis Pasamontes, el lugarteniente de Alejandro Valverde, los dos muy atentos ahí. Corredor del equipo Xacobeo Galicia, que lo busca de lejos, que sale zigzagueando para que no le cojan la rueda, pero es prácticamente imposible sorprender al pelotón de esta manera. Juanjo Oroz, ese corredor de Euskaltel Euskadi, que va ahí marcando el ritmo y que ya le ha echado el guante al corredor del equipo Xacobeo Galicia, que había buscado sorprender al pelotón. 2 últimos kilómetros, 2 kilómetros para la línea de meta. Vuelta a Burgos. Esta carrera ideal para muchos para preparar la próxima Vuelta Ciclista a España. 2 últimos kilómetros. Euskaltel trabajando para Koldo Fernández de Larrea, reservando a los que tienen que ser los 2 últimos lanzadores de Koldo, Jorge Azanza e Iñaki Isasi. Ya están aquí, ya están en Briviesca. Ya están en la localidad de Briviesca, todo preparado para el sprint. Todo preparado para el sprint en una línea de recta de aproximadamente 300 metros que no va a tener ningún problema. Ya están en el último kilómetro. Euskaltel, que sigue trabajando para Koldo Fernández de Larrea. Vamos a ver para quién es esta primera victoria de etapa. 2 equipos que han trabajado sobre todo por el control de las escapadas. Euskaltel y los rusos del Katyusha. Ha habido 1000 intentos de escapada. El último que ha conseguido unos metros de ventaja, superviviente de la escapada del día, ha sido Jesús Rosendo. Y la
Jornada que se prepara para su desenlace, con el equipo Bacan Soleil trabajando para Baden-Cook, Euskaltel Euskadi trabajando para Koldo Fernández de la Rea. Atención a Baden-Cook, al corredor del equipo Bacan Soleil. Barlow Wall trabajando para Robert Hunter y Aqua Sapone para Luca Paolini. Vamos a ver, arranca ahí ya Koldo Fernández de la Rea. Ha decidido arrancar desde lejos. Vamos a ver si alguien es capaz de remontarle la rueda y no. La victoria que ha sido para Koldo Fernández de la Rea. Victoria para Koldo Fernández de la Rea. Casi 3 horas y media encima de la bicicleta. Y Koldo Fernández de la Rea, que ha conseguido la primera victoria para su equipo en esta Vuelta a Burgos. La 6ª para el equipo esta temporada. Y la 3ª suya personal. Después de haber ganado en la segunda etapa de la Volta al Algarve en Portugal. Y el circuito de Guecho. El trabajo del equipo Euskaltel Euskadi, que ha dado sus frutos, y Koldo Fernández de la Rea ha conseguido de esa manera la victoria. Yo creo que por delante de Joaquín Sobrino, aunque es muy difícil, como digo, porque hasta 4 equipos los que tienen maillots rojos muy parecidos. Koldo Fernández de la Rea o Robert Hunter, quizás sea Robert Hunter. No, es Joaquín Sobrino, efectivamente, corredor del Burgos Monumental, Castilla y León. Un sprint que quizá no ha sido tan organizado como el propio Koldo Fernández de la Rea o Euskaltel Euskadi hubieran calculado, porque el último lanzador no le ha podido dejar a esos 150, 200 metros de la línea de llegada y ha tenido que hacer un sprint muy de lejos Koldo Fernández de la Rea, pero ha acabado ganando con esa absoluta claridad. Y ahí está Pablo Urtasun por el centro de la calzada, peleando también por plazas de honor para su equipo aquí en esta primera etapa de la Vuelta a Burgos. 3 horas 28 minutos y 15 segundos. Con 2 euskalteles en la primera y la tercera plazas. Koldo Fernández de la Rea, vencedor en Briviesca en este primer memorial Gregorio Tito Moreno. La segunda jornada será un poquito más larga. Pasamos de 143 a 153 kilómetros. Llevará a los corredores desde Villasana de Mena hasta San Juan del Monte, un puerto de tercera categoría con unas últimas rampas que van a hacer una pequeña selección en el pelotón para abrir unos pequeños segundos de diferencia en una jornada en la que van a superar 4 puertos de tercera, y en lo alto de uno de ellos, el alto de San Juan del Monte, al ladito de Miranda de Ebro, va a tener lugar esa línea de meta en la que, como digo, con unos buenos porcentajes de desnivel en los últimos metros, se pueden abrir unos primeros segundos importantes de diferencia entre los corredores, porque el último kilómetro de esa subida tiene un desnivel del 9%, y 2 kilómetros antes de meta el desnivel es del 7%, con lo cual este jueves, en la segunda etapa de la Vuelta a Burgos, se podrían ya establecer pequeñas pero algunas diferencias significativas entre los corredores. La tercera etapa, que los llevará a Burgos, donde tendrá lugar también la salida, serán 175 kilómetros. La etapa más sencilla será la más larga, pero la más sencilla, sin ningún puerto puntuable a priori, también para decidirse al sprint. Segunda y última etapa que se decidirá al sprint, igual que hoy. Para el sábado, la contrarreloj individual de 15 kilómetros con salida y llegada en Roa. Y finalmente, el próximo domingo, la etapa decisiva con final en las Lagunas de Neila, ese puerto de categoría especial por el que pasarán previamente 2 veces, aunque entonces será solo de primera categoría.
Sin llegar a la cima, sin llegar a esa cima de Lagunas de Neila, pasarán 2 veces. La localidad de Briviesca, donde ahora se ha tapado un poquito el sol, pero hace calor de verdad, ligeramente por encima de los 30 grados, esperando para que empiece la ceremonia de podio, que ya empieza con el vencedor de la etapa, Koldo Fernández de Larrea, que va a ser también el que porte en la jornada de este jueves el maillot morado como líder de la clasificación general. El trabajo que le ha dado sus frutos al equipo Euskaltel Euskadi, el equipo que ha trabajado para tener bajo control esa escapada del día, donde estaban Alberto Fernández de la Puebla de Fuji Serveto, Sergio Domínguez de Contempo Lisampo de Murcia, Jesús Rosendo de Andalucía Caja Sur o Diego Gallego del Burgos Monumental. Castilla y León, que han llegado a tener 4 minutos 42 segundos de máxima ventaja. Euskaltel, que siempre los ha tenido ahí a una distancia prudente. Después, el otro equipo que más ha trabajado ha sido el equipo Katyusha, pero bueno, se van al hotel con esa tranquilidad de haber trabajado y de haberse llevado esta primera victoria de etapa. Y ese es el maillot de líder, el maillot que va a lucir, oye, qué bien te sienta el maillot de líder, Koldo. el maillot que va a lucir este jueves Koldo Fernández de Larrea, que lo normal es que solo pueda lucirlo este ratito de la tarde y durante la jornada de mañana, porque lo normal es que Koldo Fernández de Larrea mañana tenga que ceder esa primera plaza. Clasificación de la etapa, Koldo Fernández por delante de Enrique Mata. Finalmente ha sido Enrique Mata el corredor del Burgos Monumental Castilla y León, uno de los burgaleses de este equipo, que ha querido poner en aprietos a Koldo Fernández de Larrea, aunque la victoria ha sido clara. Pues hasta aquí esta primera etapa de la Vuelta a Burgos, en la que la victoria ha sido para Koldo Fernández de Larrea, el corredor del equipo Euskaltel Euskadi, que este jueves va a lucir ese maillot morado de líder. En la general, Koldo Fernández, Simon Gerrand, Nicolás Maes, Pablo Urtasun, Joaquín Sobrino. Hasta este jueves les esperamos aquí en Teledeporte con la Vuelta a Burgos. Saludos.